Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ofrece de compartir una semana más con ustedes. De inmediato, para los que no me conocen, Eduardo García Resach, cristiano y abogado en la práctica privada. Hermanos, como siempre acostumbramos a hacerlo, compartimos una porción de la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes de Romanos 8, 35 al 39. Dice así: ¿acaso hay alguno que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia aquí entre nosotros. Amigos, hoy vamos a continuar aquella serie que habíamos comenzado a elaborar y a compartir con ustedes en torno a las relaciones políticas, jurídicas, económicas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Como les decíamos en aquella ocasión, entendimos desde la perspectiva de este programa, Alerta Cristiano, que es necesario que los cristianos estemos al día, que nos empapemos, que conozcamos acerca de todas estas situaciones. El conocimiento de esta materia es lo que nos va a capacitar a tomar decisiones sabias en los próximos meses, inclusive en las próximas semanas, meses, años, en que tenemos la situación que está viviendo nuestro país. No tanto pretendemos decirle por quién votar o por quién no votar, hermanos. La idea es que nos eduquemos sobre los problemas fundamentales del país. Y una vez más tenemos con nosotros al hermano abogado y además pastor de la catacumba de Calley, el licenciado Juan Manuel Frontera Suau. Juanma, bienvenido una vez más. Saludos, Eduardo. Buen día y saludos a la teleaudiencia. Qué bueno que en esta ocasión nos acompañas nuevamente. Señores, anteriormente voy brevemente, no se lo pierdan, el programa anterior, el 1 y el 2, ya este viene siendo el tercero en esta temática. Entiendo que es el 104 y el 105. Si van a YouTube, abren el canal de Alerta Cristiano, busquen esos dos números, lo pueden grabar, se los llevan, lo discuten en los grupos de jóvenes. Esto vienen siendo como unos mini cursos, ¿verdad?, de la historia política de Puerto Rico, sobre todo desde que Estados Unidos tiene relación con nosotros. Así que en aquellos primeros dos programas empezamos desde los aspectos históricos, mucho antes del 1898, ya el hermano Juanma nos refrescó, ¿verdad?, qué era Estados Unidos en aquel entonces. Había pasado su crisis de la guerra civil allá para el 1860 y pico, si mal no me equivoco. Las situaciones del Puerto Rico de comienzos del siglo XX, cómo se fue desarrollando jurídicamente esa relación entre los dos países, y nos quedamos y hablamos bastante de el ELA, cómo se estableció la Constitución y todos estos asuntos que ustedes han visto. Ahora,
De aquel segundo programa a hoy, el tema continúa, la crisis es viva, está presente. Y es interesante, hermanos, porque en el año 2011 compré el libro de Juan Agosto Alicea, una persona, un servidor público que goza de mucha admiración en el país, porque fue un hombre dedicado en varias administraciones, y él escribe este libro al borde de la quiebra, crisis al borde de la quiebra. Y ya en el 2011, Agosto Alicea, tengo que compartirle esta cita en el libro. No, perdóneme, la cita no es de él, la cita es de Elías Gutiérrez, el economista. Y miren lo que en ese prólogo al libro de Juan Agosto Alicea, Elías Gutiérrez dice: hemos permitido que el sistema educativo primario y secundario haya fracasado rotundamente. Se ha desarrollado una sociedad que no ha sabido valorar, proteger y cuidar con celo y efectividad su universidad pública. Tenemos un país que ha olvidado que el estándar de vida depende del esfuerzo productivo, no de la asistencia pública. Tenemos un país que se enajena con la chabacanería que cunde en los medios. Un país que pierde su juventud en la guerra callejera del gueto y en la huida de sus profesionales. Hermanos, recuerden que está hablando en el 2011. Un país cuya población en un porcentaje que da vergüenza es analfabeta funcional. Un país cuyos estudiantes universitarios carecen de destrezas elementales y hábitos de estudio, que no dominan la lectura ni la expresión verbal o escrita en ningún idioma. No una sociedad con el perfil que describen tales características no cuenta con los requisitos mínimos para incorporarse a la economía del conocimiento. El país no podrá añadir valor a la economía del mundo hasta que no gire por completo sobre su eje y abandone la cultura de la dependencia y el culto a la listería. Él le dice listería, yo siempre le he dicho jaibería. Hermanos, a mí no me gusta hablar de mi país de esta forma, pero esta es la realidad con la que estamos lidiando. Desde el 2011 vemos este cuadro presentado. A lo largo del libro, que probablemente voy a hacer alusión a él en este y el próximo programa, Agosto Alicea venía hablando de todo lo que hoy tenemos en las manos. ¿Y por qué traigo esto? Porque lo urgente en este momento es que abordemos el tema de la llamada Junta de Fiscalización Fiscal, Juanma. Y la pregunta que te tengo es, ¿entiendes? Te voy a pedir esta opinión. ¿Qué tipo de junta fiscal tú entiendes que deberíamos de tener para lidiar con lo que tenemos ahora mismo? Bueno, la pregunta, uno. Va cargada. Antes de entrar ahí, yo creo que tenemos que dejar claro que el hecho de necesitar una junta de control fiscal de la manera en que se está discutiendo o se está proponiendo es una discusión muy dolorosa para mí tenerla, porque verdaderamente para Puerto Rico y para los puertorriqueños tiene que ser es enfrentar una realidad, es casi esos programas que dan por televisión de intervenciones, la gente que necesita una intervención porque está en negación total de su realidad, y se reúnen la gente que los quiere y la gente más cercana a ellos y le hablan la realidad de lo que está viviendo.
ante una persona que no quiere reconocer esa realidad. Y entonces, nosotros palpamos la crisis, la palpamos todos los días, la hemos experimentado por los últimos 30 años en Puerto Rico. Por más que queramos decir, esto viene dándose desde los últimos 80, como los últimos años de los 80. De los 80 para acá. Y eso se viene palpando, la gente diciendo, la gente que sabe de economía viene diciéndolo, Puerto Rico no puede subsistir de la manera que está, Puerto Rico no está creando un capital propio, Puerto Rico está funcionando a base de medidas fiscales que no crean fortaleza económica de verdad. Puerto Rico está en una burbuja, esto no da para más, el gasto gubernamental sigue creciendo, seguimos comportándonos como si esa burbuja fuera la realidad y esa burbuja va a explotar. Entonces hemos llegado hasta aquí y por la incapacidad del sistema político que tenemos, es la única razón que necesitamos, ¿verdad? Es la única razón que una de las medidas más efectivas que se ha discutido es una junta de control fiscal. Ha habido gente que ha propuesto otras cosas aparte de una junta de control fiscal. ¿Cómo qué, como el ejemplo? Centro de la Nueva Economía, que ha trabajado han hecho unas propuestas escritas, definitivas, claras, que no requieren una junta de control fiscal para trabajar la crisis en Puerto Rico. Pero esas medidas han quedado ahí como languideciendo, aunque este grupo de personas fueron uno de los primeros que fueron a testificar en el Congreso cuando se empezaron a dar las vistas a principios de año. Pero eso, por las circunstancias políticas, no es viable políticamente. Así que lo único que se ha quedado sobre el tintero viable políticamente para los americanos, para el Congreso de los Estados Unidos, es la Junta de Control Fiscal. Así que aparenta ser que con eso es que tenemos que trabajar. Correcto. Amigo, después de esta pausa vamos a continuar porque apenas estamos rasgando el primer tema que queremos tocar hoy, que es la cuestión de la Junta, la llamada Junta de Control Fiscal. Alerta Cristiano. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Empezamos fuerte con una pregunta que le hicimos al hermano Juan Manuel Frontera Suau. Juanma, vamos a seguirlo donde lo dejamos. Realmente vamos a matizarlo de esta manera. ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? ¿Qué nos ha traído a donde nos ha traído? Te estoy haciendo preguntas, ¿verdad? Sí, o sea, como hemos venido discutiendo a través de los programas, la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos es una relación que es política, pero una relación que es económica. Y ambas van de la mano, ¿verdad? Ambas van de la mano. Y parte de la responsabilidad de la situación económica de Puerto Rico hoy está íntimamente relacionada a esa relación entre Puerto Rico y Estados Unidos que hoy en día prueba ser deficiente para el desarrollo económico. Entonces, la Junta de Control Fiscal es lo único que se está discutiendo ahora como viable políticamente. Y hay responsabilidad grandísima en el pueblo de Puerto Rico y en los gobernadores de Puerto Rico hasta el día de hoy con relación a la administración del presupuesto, ¿verdad?, de la isla, el crédito, ¿verdad?, la toma de dinero prestado, en violación a la Constitución. De eso vamos a hablar ahorita. En violación a la ley. Y eso viene hablándose desde los años 90, de que Puerto Rico está violentando su Constitución, está violando la ley. Y en Puerto Rico no existen presupuestos balanceados, entonces, desde hace mucho más de 20 años. Correcto. Y pues se le pusieron nombres, se le llamó deuda extraconstitucional y todo lo que queramos decir. Pero la realidad es que esto no se ha hecho en la soledad del bosque, debajo en la oscuridad, en un cuarto, en Atorrey o en la Fortaleza o en San Juan. Esto se ha hecho a la luz de todo el mundo, a la luz de los bonistas, a la luz de Wall Street, a la luz
de los gobiernos en Puerto Rico, de los partidos de oposición, a la luz del Congreso de los Estados Unidos. Todo el mundo sabe lo que estaba pasando en Puerto Rico, todo el mundo sabe la dificultad de Puerto Rico desarrollar el capital propio, todo el mundo sabía en el momento en que se eliminaron las 936, y podemos discutir si son buenas o son malas, o si eran buenas para el desarrollo de Puerto Rico a largo plazo o no, o sea, había que buscar, pero todo el mundo sabía que en el momento en que las 936 las eliminaran, a Puerto Rico iba a tener un golpe durísimo. En la generación de un estándar de vida, de mantener un estándar de vida de una clase que se había creado a la luz de la sección 936, se creó una clase media alta, fuerte en Puerto Rico, y eso iba a sufrir. Entonces, el Congreso lo sabía, los gobiernos en Puerto Rico lo sabían, los partidos de oposición lo sabían, los bonistas lo sabían, todo el mundo lo sabía. De hecho, hoy estaba escuchando a un comentarista radial que decía que el gobierno aquel compartido entre Aníbal Acevedo Vilá y el PNP, donde el presidente Aponte, ellos dos aprobaron COFINA, y era una deuda que era extraconstitucional, que es una deuda realmente ilegal. O sea, que no podemos decir, o sí podemos decir, que no solamente hay responsabilidad de los dos partidos, sino que en un cuatrenio como tal, los dos se pusieron de acuerdo para hacer esto. De nuevo, viendo la inmediatez, la necesidad inmediata como más imperiosa que ver a largo plazo un proyecto de país a largo plazo. Entonces, Puerto Rico ha asumido casi como política pública a través de su vida política, de la conceptualización del ELA y lo que es el ELA, hasta el día de hoy, una gran asimilación a la inmediatez. Correcto. Y de poner en riesgo el desarrollo futuro con tal de resolver lo inmediato. Y en algún momento nosotros tenemos que parar y decir... Y posiblemente, tú entiendes que posiblemente sea la Junta que sea, sirva para algo, por lo menos para eso. Bueno, por lo menos desde la perspectiva de presupuesto y de gasto gubernamental y del presupuesto, la Junta de Control Fiscal va a hacer una medida inmediata para trabajar ese aspecto específico. El presupuesto cuadrado. Un presupuesto cuadrado y los gastos del gobierno. Cuestión de que Puerto Rico pueda funcionar, ¿verdad?, de la mejor manera posible sin dejar de pagar sus obligaciones. Correcto. Las obligaciones que sean negociadas o sean estructuradas por si la Junta de Control Fiscal viene con una posibilidad de abrir alguna quiebra o no alguna quiebra, o unas moratorias, pero la Junta va a venir con unos propósitos primordiales que entre ellos van a ser reducir el gasto gubernamental, aumentar los recaudos y pagar la deuda. Correcto. Estaba mirando aquí, Juanma, de este periodista José A. Delgado, una columna del 28 de febrero, el plan que se le atribuye al Tesoro. Yo sigo las columnas de él porque, primero, está metido en Washington constantemente. Se le reconoce que cuando escribe algo, lo hace de manera seria. Y él ha hecho en un escrito, por lo menos me toma 5 páginas, 4 páginas y pico, donde él dice el plan que se le atribuye. Lo que él ha visto es que, miren, esto es lo que con toda posibilidad va a salir del plan del Tesoro, tomando las ideas de los congresistas. Claro, sabemos que hay unos congresistas republicanos que son un poquito más conservadores, pero me llama la atención, ahora que mencionaste quiebra y moratoria, que en un momento dado él señala que es muy probable que se establezca un procedimiento de quiebra bajo el estatuto que reglamenta los asuntos territoriales. O sea, ya no sería quiebra criolla, ya no sería el capítulo 9 federal, es un muñeco, una inventiva
y que aparentemente se ha dado ya, dice que el representante del Tesoro, Weiss, cuando estuvo en Puerto Rico hace 2 jueves atrás, dice que se crea bajo la cláusula para territorios y que esto aparentemente ha tenido experiencia con otros territorios. O sea, es que ¿Te merece? ¿Tú crees que esto es factible? Es que sería ilusorio pensar que una Junta de Control Fiscal va a ser implementada sin dar un vehículo para que Puerto Rico pueda manejar el pago de su deuda. Correcto. Sería ilusorio pensar eso. Que inicialmente pudiera tener una moratoria y luego un plan de pago. Exactamente. Okay. Los términos, pues eso quedará, pero el pensar que va a venir una Junta de Control Fiscal a Puerto Rico sin que exista alguna medida para que Puerto Rico pueda negociar su deuda de alguna manera es totalmente irreal. Correcto. Totalmente irreal. Y en ese sentido, si vamos a la experiencia de las juntas de control fiscal que se han implementado en los Estados Unidos, como en Detroit, como en Nueva York y en otras partes, partes más pequeñas de Estados Unidos, lo que le llaman en otros counties, hay que estudiar eso porque el Congreso no va a inventarse algo. Esto es algo que viene utilizándose en los Estados Unidos y se ha utilizado en muchas ocasiones. Correcto. Y el Congreso va a tomarle esas experiencias y va a implementar. Claro está, el Congreso va a implementar ya sabiendo cuál es su visión de lo que es Puerto Rico hoy. El Congreso va a implementar en un territorio. Y eso que tú estás leyendo de José Delgado, que dice aquí vamos a trabajar con una quiebra para los territorios, está dejando ver que el Congreso no tiene otra visión que no sea Puerto Rico es un territorio. Correcto. No incorporado, y vamos a trabajar esta Junta Fiscal para un territorio no incorporado. No la vamos a hacer como lo hicimos para la ciudad de Nueva York. Correcto. O para Detroit. Vamos a utilizar ese ejemplo y no va a ser algo muy distinto, pero dejando claro. Controlado por el Congreso. Que nosotros tenemos el poder plenario en este asunto. Y me decías en la pausa, yo sé que te empujé con la pregunta inicialmente, porque tú y yo lo hemos hablado en los programas anteriores, que para nosotros los puertorriqueños esto tiene que ser indigno. Seguro. Esto es una indignidad, que nosotros hayamos llegado a este punto donde se nos tenga que imponer un tratamiento de shock. Y yo te diría, yo no sé cómo tú te sientes con esto, Juanma, pero yo no puedo usar, para mí sigue siendo indigno, aunque yo haya contribuido al asunto. O sea... Máxime cuando nosotros hemos contribuido, pero el gobierno de los Estados Unidos ha contribuido. Correcto. Por la relación que tiene con nosotros. Claro, o sea, en esto, y yo sé que esto sale vez tras vez en estas discusiones, pero es imposible pensar que nosotros vamos a ser total y absolutamente responsables por la situación económica. Y yo no estoy diciendo que los puertorriqueños no tenemos responsabilidad, tenemos gran responsabilidad y nuestros gobernantes lo han tenido, pero decir que somos totalmente responsables cuando el Congreso ha tenido la capacidad de sacarnos de las leyes de cabotaje, que es un carimbo sobre el pueblo de Puerto Rico. Correcto. Donde es una limitación clara a la posibilidad de desarrollo económico en Puerto Rico, que eso no haya sido discutido como una viabilidad de eliminar la aplicación de las leyes de cabotaje, cuando ya todos los partidos, antes eran uno solo, ahora todos los partidos están de acuerdo con eso, todos los partidos están tratando de cabildear. Hemos llegado a la y eso no, nada pasa. Correcto. Nada pasa. Correcto. O sea, y hay un sinnúmero de otras cosas que podemos señalar que el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso y el presidente tienen la capacidad, ¿verdad?, para poder poner a Puerto Rico en un lugar que pueda desarrollarse y que pueda haber enfrentado esta situación de una manera distinta. Si lo hubiésemos aprovechado, eso es otra pregunta. Correcto. Claro está, pero hay una responsabilidad dual entre el gobierno de los Estados Unidos y de Puerto Rico con relación a dónde estamos hoy. Correcto. Amigos, estamos en el próximo segmento, vamos a abordar el titular del vocero de hoy. Como ustedes ven,
Sin paso, la auditoría. ¿Por qué es importante que tengamos una auditoría bien hecha? Enseguida con ustedes, Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos. Hablábamos de que íbamos a abordar en esta sección el aspecto de la llamada auditoría. Nuestra Constitución, en el artículo 6º, sección 7ª, dispone que el presupuesto del país tiene que ser balanceado. Eso lo que quiere decir es que no podemos gastar más de lo que ingresamos. Y en esa misma Constitución, más adelante, exige que el pago anual de principal e intereses de nuestras deudas no exceda el 15% del promedio de los ingresos anuales de los últimos 2 años. En términos caseros, esto lo que quiere decirle, oiga, si usted coge fiado, el pago mensual de su préstamo no debe exceder del 15% de su ingreso mensual. Yo creo que si todas las casas operáramos así, esto sería el paraíso. Pero el problemita es sistémico. Y ya en el libro que les mencioné, Agosto Alicea hablaba de que cuando él participó del comité de transición de la gobernadora Sila María Calderón, él encontró una deuda extraconstitucional grande, notable. Ahora, y vemos cómo últimamente hay un congresista, Hatch, que insiste en que él quiere ver los informes auditados. Juanma, en términos de educar a nuestro pueblo, ¿qué es eso de informes auditados? Bueno, o sea, es un análisis financiero del gobierno, ¿verdad? Llevado a cabo por esto tiene que ser, ¿verdad?, una firma externa, pues llevado a cabo por una firma de auditores externa. Esa firma va a analizar las finanzas gubernamentales y va a determinar si los números que hay son confiables. Es como usted cuando va, si usted tiene un negocio privado, usted funciona trabaja por su propia cuenta. Usted le van a pedir para coger prestado, le van a pedir los estados bancarios y en ocasiones le pueden pedir un estado de un CPA. Y ese CPA va a examinar sus finanzas y va a decir, ¿verdad?, sus activos, sus deudas y cuán fuerte está eso. El problema es que tomarle una radiografía al gobierno de Puerto Rico, o sea, porque no estamos hablando de una agencia, el gobierno de Puerto Rico, unas finanzas que están cambiando constantemente, no es un asunto fácil. Y ciertamente menos fácil cuando hemos estado jugando por los últimos 6 años, por los últimos 10 años, hemos estado jugando con el sistema contributivo y hemos estado poniéndole parcho. Y cada vez que usted juega con el sistema contributivo de Puerto Rico, usted lo que está haciendo es jugando con la forma de que uno de los vehículos primordiales, o si no el principal, de ingreso. De cómo usted recauda. De ingresos. Entonces, cuando usted hace eso, usted empieza a proyectar ingresos, porque se hace a base de proyecciones. Y todos sabemos, que hemos estado atentos a la discusión pública, cómo esas proyecciones se hacen, que todas y cada una, yo creo que no ha habido una sola discusión pública que se ha hecho de proyección de ingresos a base de las enmiendas, que haya sido correcta, que no haya sido sobreestimada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a base de esas proyecciones se hacen los presupuestos, se le asignan dinero, ¿verdad? Pero hemos llegado a un momento en que no hay forma de saber. Y el problema de esto es que va a ser muy difícil que un auditor externo ponga su firma ahí diciendo, este es el estado real, porque yo creo que es muy difícil saber cuál es el estado real de Pero hay algo también que a mí me llama mucho la atención, porque lo he visto en otros países. Por ejemplo, en un estado auditado se supone que se audite la deuda. Claro. O sea, tú le cogiste 100 millones de pesos en bonos a tal compañía. Esos 100 millones de pesos, ¿eran para qué? Para carretera.
¿Y para qué los utilizaste? Ah, los utilicé para energía eléctrica. Ya ahí hay un fallo. Si los utilizaste bien. Fondos ARRA. Fondos ARRA. O cogiste de más, te pasaste del 15%. Por lo tanto, es una deuda que es inconstitucional. Cuando hablamos de una deuda inconstitucional, te pregunto, eso lo que quiere decir es que alguien tiene responsabilidad por esa deuda. Es una deuda que se tomó en violación a las disposiciones de la Constitución. ¿Y eso no va a ser esa deuda nula? Porque esa deuda vamos a tener que pagarla, ¿verdad? Puede haber ¿qué responsabilidad tiene el que prestó? Claro, en el proceso de lo que se quiere evitar. Este revolú que estamos hablando, de lo que puede surgir con estas deudas extraconstitucionales que no tienen una base legal para el repago. Lo que va a surgir es, si no hay un vehículo para trabajar esas deudas de una manera organizada, lo que va a surgir es una serie de reclamaciones de los que prestaron el dinero, de los bonistas o de los que hayan prestado el dinero, para reclamar el pago. Ahí se va a levantar todo el asunto de qué deuda está garantizada, qué deuda no está garantizada, cómo se va a pagar. Correcto. Y esos procesos, el problema que tiene el gobierno con unos procesos así de irregulares, es que manejar esos procesos y a la misma vez correr el gobierno financieramente es un dolor de cabeza para cualquiera. Va a ser casi, o sea, si hoy en día es imposible manejar el país, ante una circunstancia como esa va a ser todavía peor. Por eso es que lo único que se habla y de lo único que viene diciéndose es que aquí hay que poner una junta de control fiscal y casi si uno viene a ver hace 3 meses, 4 meses atrás, 5 meses atrás, se hablaba de esa posibilidad, pero el Congreso no estaba dispuesto, o había sus dudas si estaban dispuestos o no. Todavía no sabemos, ¿verdad?, con qué van a venir, pero ciertamente ya casi hay un consenso de que tiene que venir algún tipo de una junta de control que, de nuevo, dé un vehículo para pagar la deuda de una manera organizada, sea quiebra o sea moratoria, controle los gastos del gobierno y asegure los ingresos. Esos son los tres elementos. Y otra cosa que yo entiendo, por lo que he visto en otros países y en otros lugares, es quiénes estuvieron envueltos en esas transacciones, si hubo un conflicto de interés, se meten a investigar hasta los honorarios de abogados, hacen una serie, ha pasado, lo vi en el caso de este Correa, el presidente Correa en Ecuador, que negoció, o sea, los cogió. Le digo, mira, del 100% de la deuda, 33, creo que era 34, era legal. No te voy a pagar lo demás. Y amenazó a Wall Street. Le digo, le voy a meter mano a los abogados que negociaron todo esto. Además, y aquí entra también la responsabilidad de los que han prestado. Y que no necesariamente los bonistas que hoy reclaman el pago son los que inicialmente prestaron. Hay un sinnúmero de hedge funds que lo que hicieron fue comprar, ¿verdad? Si un bonista inicialmente había comprado a $1, compraron a 50 chavos. 50. O a 30 chavos, o a 40 chavos. Y hoy son los que están exigiendo el pago de $1 a lo que ellos compraron a 30 y a 40 centavos. Correcto. Entonces el gobierno de Puerto Rico hoy no tiene las herramientas para poder negociar eso de una manera organizada. Y eso es parte de lo que se ha tratado de trabajar con la ley de quiebra, con los otros aspectos, que lo que aparenta hacer es que lo único que nos están ofreciendo es hacerlo dentro de esta Junta de Control Fiscal. Sí. ¿Tú entiendes que es posible que esa Junta de Control Fiscal entre inclusive a auditar nuestro gobierno? Si no se produce... o sea, las disposiciones que yo he visto de las propuestas, más lo que se ha visto en algunos estados, es que esos números de esos estados auditados, esos números reales, tienen que ser sometidos a esa Junta, para esa Junta entonces aprobar, como está hasta ahora, ¿verdad?, que no sabemos si es cómo va a terminar, es que el gobernador de Puerto Rico tiene que someterle los números a esa Junta,
y someterle cómo va a correr el país financieramente a esa Junta, y esa Junta aprobar. Y si el gobernador no lo hace dentro de los términos establecidos, tiene la potestad para exigir el cumplimiento. Correcto. Y hay un sinnúmero de circunstancias, o sea que casi desde la perspectiva económica, financiera, el gobernador viene a ser un empleado de esa Junta. Sí, sí. Y ¿tú sabes por qué te traigo el tema? Porque de la noticia como que se quiere dar la impresión de que, mira, como nos van a someter a todo esto y vamos a renegociar la deuda, pues, ¿para qué auditarla? No. O sea, hey. O sea, como quien dice, vamos a echarla debajo de la alfombra y vamos, ¿cómo es? Cuento nuevo. Borrón esto y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Pues como vamos a borrar. Imposible. O sea, no. ¿Dónde está la responsabilidad de esos gobiernos? Además, Puerto Rico tiene que, ya que estamos pasando por el trago amargo, yo entiendo que Puerto Rico tiene que identificar los funcionarios que han fallado. Vamos a ponerle nombre y apellido a esto y a los gobiernos y quiénes han sido los funcionarios que han violentado la confianza del pueblo. Porque es verdad que son temas difíciles de tratar, pero por eso ellos son expertos, por eso son escogidos. Esa legislatura, ¿qué clase de análisis hace de los presupuestos? O sea, yo te oí hablando a ti y a mí me viene el cuento de cuando tú, este esposo que quiere lograr algo en la casa, hacer algo, un invento, y le dice a la esposa, no, tranquila, los chavos van a salir de unos chavos que yo me voy a ganar este mes o este año, y no me los gano nada, pero entré en la deuda, y trepé mi hogar a una deuda, engañé a mi esposa, engañé a mis hijos, le dije que se podía, y eso es lo que ha pasado con este país, ¿ves? Amigos, vamos a hacer una pausa y pasamos al cuarto segmento, Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos, al cuarto segmento. Hemos estado hablando de la nombrada Junta de Control Fiscal. Juanma, se habla de que posiblemente esa Junta va a estar en vigor ¿por cuánto tiempo? Bueno, no sé, de los proyectos no se impone un periodo de tiempo específico. Sí, lo que dicen los proyectos y lo que es la estructura de este tipo de junta es que va a estar por un tiempo, hasta un tiempo luego de que se haya estabilizado. En los proyectos habla de a 3 años luego de que corra un presupuesto balanceado y el país esté corriendo correctamente desde la perspectiva financiera. Eso quiere decir que no hay un término de tiempo. O sea, que hasta que probemos que hemos aprendido a hacerlo. No hay un término de tiempo específico. Y eso es normal en este tipo de juntas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, la junta estuvo alrededor de 15 a 20 años. En Nueva York. En Detroit estuvo alrededor de los 12 o 13 años, entiendo yo. Recientemente fue que vino a culminar su trabajo, o por lo menos a estar en una etapa durmiente. En Puerto Rico no sabemos cuánto tiempo va a ser. Definitivamente debemos olvidarnos de que esto va a ser, si se impone, va a ser por 5, 6 años, 7 años. ¿Tú entiendes que va a ser más? En Puerto Rico un tipo de junta de esto va a estar más tiempo. Por la naturaleza de la crisis. Por la naturaleza de la crisis y para asegurarse de que verdaderamente se va a poder pagar la deuda. Aquí tenemos que tener algo claro, y no es un asunto político, es un asunto de la realidad de cómo funcionan los países. Aquí no podemos olvidarnos que quien está creando la Junta, implementando y asegurándose de que se cumpla va a ser el Congreso de los Estados Unidos. Y el Congreso de los Estados Unidos se mueve a base de sus intereses, no de los intereses de Puerto Rico. Claro. O sea, y es normal que una nación se mueva a base de sus intereses y proteger sus intereses, ¿verdad?
O sea que en ese sentido, ¿verdad?, Estados Unidos va a asegurar que la implementación de la Junta sea para primordialmente asegurar los intereses de ellos. Y en ese sentido, ¿verdad?, va a implementarlo para asegurarse el pago de la deuda y para asegurarse que Puerto Rico corre unas finanzas balanceadas que aseguren el pago de la deuda. En ese sentido también va a requerir, todas esas juntas traen consigo reducción de nómina. Yo dudo mucho que no haya una reducción de la nómina gubernamental. Paralización de todos los beneficios de convenios colectivos, que eso está hoy con la ley 66. Correcto. ¿Verdad? Pero si van a imponer... ¿Esa fue la ley que aprobó el gobernador Fortuño? No, la ley 66, la que aprobó el gobernador García Padilla. Ok, en este cuatrenio, tienes razón. Ahora mismo están paralizados los beneficios de los convenios colectivos, aunque se les permitió negociar unos aspectos específicos, ¿verdad? Pero hay una reducción, hay una paralización de lo que tiene que ver con las negociaciones de convenios colectivos nuevos. O sea, hay toda una... Pero por esa área de los beneficios de los empleados... ¿Y eso todavía puede aumentar? Eso podría aumentar. Las juntas de control fiscal traen eso consigo. O sea, esos son el 1, 2, 3 de ese tipo de juntas para manejar el control de los gastos. Pues va a haber consolidación de agencias gubernamentales. Porque eso es lo normal, eso es lo que hacen ese tipo de juntas. Cortar la grasa. Y en ese sentido, pues, todas y cada una de esas medidas, de una manera u otra, han sido tratadas por los gobiernos anteriores y han sido implementadas. Uno puede discutir la fortaleza con que han sido implementadas o con el empeño que han sido, la voluntad que han sido implementadas o no, pero tenemos que admitir que los gobiernos que han, por lo menos los gobiernos de los últimos 15 años, han implementado alguna de esas medidas. Si han sido efectivos o no, si han sido lo suficientemente fuertes como para hacerlo, pues sabemos que no, porque hay un asunto político involucrado, ¿verdad? Que los mismos que están implementando esas políticas quieren asegurarse, ¿verdad?, que las próximas elecciones van a poder salir de alguna manera. Y entonces entran en el 2 pasos para adelante y 3 para atrás y vamos a ver cómo manejamos este asunto. Ahora bien, lo que tiene que ponerse a prueba y ver cómo es que va a manejar esa junta, ¿verdad?, es cómo va a implementar eso aquí en Puerto Rico, cómo lo va a hacer efectivo dentro del andamiaje gubernamental en Puerto Rico. ¿Cuánta fuerza va a tener esa junta para llevar a cabo el trabajo específico? La implementación. Y eso queda por ver. Eso queda por ver. Porque precisamente ahí es donde nuestros gobiernos han fallado. Han fallado. Aquí nosotros, falta de ideas, faltas de proyectos, faltas de forma de hacerlo, no están ahí, están legislados. Lo han dicho ha bien. pasado con las diferentes leyes de educación en Puerto Rico. Todo el mundo que sabe de educación en Puerto Rico dice, la ley está ahí, lo que tenemos está, lo que falta es voluntad para ponerla en vigor. Que la estructura gubernamental logre ponerse a tono con la ley y se cumpla. Entonces, ¿cómo una junta de 5 personas va a tener la capacidad de poner eso en vigor en el gobierno? Eso resta por verse. Y de la única manera que puede ser efectiva es con unos poderes bastante autoritarios. Correcto. Y eso debe ser preocupante. No mencionaste la posibilidad de la reducción en el salario mínimo federal. Eso se menciona. Eso podría ser. Que va a ser parte. Que hay que tomarlo con pinza. Hay que tomarlo con pinza. Porque pues, el problema de Puerto Rico no es el cuadrar el presupuesto. Si ese fuera el único problema, la Junta de Control Fiscal sería la solución. Pero la realidad es que en Puerto Rico el problema no es cuadrar un presupuesto ni ponerlo a funcionar cuadrado. El problema de Puerto Rico es un problema de que la estructura política económica no genera capital, no produce. Y reducir el salario mínimo sin implementar
unas políticas claras para desarrollar económicamente el país, lo que va es a destinar a un país a seguir, a que la pobreza aumente, en un país donde la pobreza está cada vez más rampante y a hacer más desigual la sociedad puertorriqueña. Y entonces entra en juego lo que tú y yo hablábamos antes de empezar a grabar este programa, de que se convierte esto en un círculo vicioso, porque entonces, ¿cuál será la válvula de escape? Seguir yéndonos del país. Perdiendo la gente con capacidad productiva. Con capacidad de producir, las cabezas pensantes, la gente en edad de... Y de nuevo, lo inmediato es rendirnos a la inmediatez nuevamente. Correcto. Sería empezar a hacer de Puerto Rico una panacea para los billonarios, que es el camino que, ¿verdad?, que vengan aquí a gastar su dinero y a abrirle las puertas y a darles exenciones contributivas. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿verdaderamente esa gente genera riqueza para los puertorriqueños? ¿Se genera capital puertorriqueño que pueda ponerse a invertir para desarrollar el país? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque el problema de la Junta Fiscal se va a resolver en los próximos 10 o 15 años, pero si no trabajamos con lo demás, estamos pateando la lata 25 años más adelante, y el problema del desarrollo económico de Puerto Rico lo vamos a volver a tener de aquí a 20 años, el mismo problema, porque seríamos incapaces de desarrollar nosotros mismos. Puerto Rico lo que necesita verdaderamente es herramientas para desarrollar capital propio. Y esas herramientas para desarrollar capital propio vienen de la mano directamente de poderes políticos. Correcto. Para desarrollarlo. Y eso tenemos que enfrentarlo como país, es parte de la intervención. Y nada de eso se menciona en estos planes. No, la Junta Fiscal no toca eso. O sea que esa Junta Fiscal tiene que venir de la mano de un cambio radical en la forma en que Puerto Rico puede generar riqueza propia. Cierto. Y tampoco vemos que el gobierno tenga planes de desarrollo futuro, porque nos hemos estado mirando el ombligo, como decimos vulgarmente, y no nos hemos puesto creativos, muchas ideas, pero no se implementa nada. Y yo tengo que reconocer, porque a veces me disgusta, ¿verdad?, cómo aquí caemos en este canibalismo estéril que vivimos, de que porque tú eres azul o rojo, lo que tú has hecho en estos 4 años nada sirve. Por ejemplo, yo tengo que reconocer que esta administración ha sido efectiva con el turismo. Se ve un atisbo de que está levantando la entrada de cruceros. Hay unas medidas que se han tomado, ¿verdad?, como lo del turismo, como el acercamiento a las corporaciones aéreas, ¿verdad? La Lufthansa. Lufthansa, todo ese proceso, aquí, ¿verdad? Ha habido ese movimiento, la ley 22 y la ley 20 de tratar de traer, ¿verdad?, a esta gente, los millonarios, billonarios a Puerto Rico, pero eso no puede ser. Eso no es suficiente. Son asuntos colaterales, son asuntos que son buenos si estuvieran acompañadas de algo que nos diera certeza de un crecimiento de desarrollo de capital local, no simplemente de traer industrias que le den trabajo a gente, sino el desarrollo de capital local. Que el dinero se quede aquí. ¿Verdad? Ese aspecto, esas cosas son buenas, pero si vienen con una medida de desarrollo de capital local, yo creo que la ley que se ha aprobado con relación a las pequeñas y medianas empresas es una buena ley. Las pymes. Pero de nuevo nos hace falta los instrumentos políticos para poder echar eso hacia adelante. Nos hace falta esos poderes políticos para poder darle a esa gente una capacidad y herramientas mayores para poder crear. O sea, en ese sentido, tenemos que llegar a una conclusión de que y quizás estamos entrando, ¿verdad?, en algo que nos podemos seguir discutiendo en los próximos programas, es la realidad de que el asunto económico tiene que trabajarse en conjunto con el asunto político. Están amarrados. Porque Puerto Rico, para tener las herramientas para desarrollar un capital propio, que es lo que hasta hoy se nos ha hecho casi imposible hacerlo,
es tener poderes políticos para poderlo hacer. Y eso no quiere decir que tiene que ser o la independencia o la estadidad, ¿verdad? Puede ser cualquiera de ellas, cada una tiene sus pros y sus contras, pero tiene que haber poderes políticos. Pero cualquiera de la que sea, tiene que tener este elemento. Seguro que sí. De que el país produzca. Mira, yo pienso mucho a veces uno se desespera o la gente tiende a entrar en este estado negativo de que, pues, estamos fastidiados y ¿qué podemos hacer? Yo siempre pienso, ¿qué está a mi alcance? ¿Qué está a mi alcance? Yo llevo ya como un año tratando de almorzar o donde consumo alimentos, buscando empresas puertorriqueñas. O sea, yo no me meto a empresas que no son de puertorriqueños. Yo como en fondas de boricua. Yo digo, pues mi dinero yo quiero que se quede aquí. Yo quiero que el empresario puertorriqueño, y le compro que si la vianda, que si la verdura, que si aquello, que si lo otro. O sea, si cada puertorriqueño se dedicara a consumir lo poquito que estamos produciendo, pero yendo a visitar a los negocios puertorriqueños, pues eso es una aportación. No te estoy diciendo que es la panacea, ¿verdad? Pero es empezar a cambiar la mentalidad. No, esto que tú dices, voy a dejar el dinero aquí, que el dinero se quede aquí, que esos muchachos tengan empleo, por lo menos, que el que está estudiando reciba algo, buscar, proveer empleo para la juventud, que no se vayan, orientarlos. Las iglesias tenemos mucho que aportar. En este cambio, por ejemplo, la mayordomía. O sea, un principio tan cristiano como ese, de cómo administrar lo que Dios nos da. ¿Cómo las iglesias están educando a nuestros hermanos? Pues mira, hermano, no te metas en deuda. O sea, si no puedes comprar un carro nuevo, con un carro usado. O sea, o estira el que tienes. Usa el mecánico puertorriqueño. Ese tipo de cosas, yo entiendo que a la larga funciona. No sé cómo tú lo ves. Sí, ¿no? Y tenemos que alentar hay un dicho popular en Puerto Rico, ¿verdad? Que es que nosotros nos arropamos la sábana hasta donde nos da. Correcto. Y como país no lo hemos hecho. Y como individuos tenemos que aprender a hacerlo. Tampoco lo hemos hecho como individuos. Tenemos que aprender a hacerlo. Puerto Rico ha vivido una burbuja económica, una mentira económica. Correcto. Y nos hemos dado cuenta que no tenemos un país donde el dinero, ¿verdad? Hay un dicho por ahí en la calle también, que en los años finales de los 80, principios de los 90, uno salía a la calle y tiraba la mano y salían dólares. Correcto. Eso se acabó porque eso era mentira, Sí. Era una mentira. Sí. Y los puertorriqueños tenemos que aprender que el país que nosotros, no es que es un país malo, ni un país que no produce, producimos, pero tenemos que aprender a vivir de lo que producimos. Sí. Lamentablemente, Juanma, se nos acabó el tiempo. Hermano, no hemos terminado en una nota negativa. Como decíamos, estamos educando, estamos aprendiendo. Y yo creo que saber dónde uno está parado es lo mejor que nos puede suceder para dar el próximo paso de manera correcta y conforme a nuestra fe. Juanma, una vez más, te lo agradezco. Amigos, estén pendientes al próximo programa, Alerta Cristiano. Que Dios les bendiga.